A continuación, presentación del embajador Emilio Figueredo Planchar, editor jefe de Analítica.com. Tema: ¿es la negociación asistida la solución a la crisis? Muchas gracias al Museo Boliviano de darme la posibilidad de participar con ustedes en una situación. Muchas gracias al Museo Boliviano para darnos la oportunidad de discutir un tema en el cual yo he estado involucrado en los últimos 40 años en toda clase de negociaciones internacionales. Yo no puedo estar más de acuerdo con mi amigo sobre la falacia de seguir manteniendo la expresión diálogo como el camino a la solución de los problemas de Venezuela. Ya hemos dialogado mucho en exceso y el problema ahora es esencialmente cómo negociar una salida a la crisis. Y cuando digo cómo negociar una salida a la crisis es superar las posiciones de las partes para identificar los intereses que hacen que las partes tengan que buscar un acuerdo, que es el producto de una negociación, pero una negociación que no van a poderlo lograr por sí solos si no tienen la asistencia, como en muchos casos anteriores hemos visto en la historia. ¿Qué es la negociación? Bueno, primero que todo, y es casi la ABC de la negociación, es un proceso de comunicación que exige voluntad y confianza. Si no hay voluntad y si no hay confianza, no hay un proceso de negociación. Eso es casi imposible. Si las partes no lo pueden dar por sí solas, porque el ambiente está polarizado, porque los enfrentamientos, como dijo alguien hace recientemente, que una de las dificultades que hay en el proceso actual venezolano es que hay un exceso de testosterona, es decir, no hay ninguna mujer involucrada en eso, y eso en la negociación es muy grave, porque son los egos que prevalecen, y prevalecen las posiciones por encima de los intereses. En segundo lugar, implica persuasión de otro, o sea, uno tiene que pensar si va a negociar con otro, uno tiene que respetar al otro, e independientemente de que su posición sea antagónica a la de uno, porque en el fondo, en fin de cuentas, todos tenemos intereses, y los intereses son los que tienen que prevalecer en un proceso de negociación, y hay que generar necesariamente en la mesa un proceso de empatía. Si no hay empatía entre las partes que discuten, es muy difícil avanzar. Y eso ha sido desde la paz de San Germán, entre los hugonotes y los católicos, y en adelante fue en el Camp David y todo lo demás, que hubo inclusive generar algo tan difícil como empatía entre Menachem Begin y Arafat. Y se logró, pero se logró porque hay un tercero que impulsa hacia eso, y un tercero que es una parte que tiene interés en la solución de que el conflicto no se propague. El tercer punto, que es igualmente importante, es que la negociación no es improvisación. La negociación posee un enfoque sistémico, es una disciplina para ver la totalidad. No se puede negociar por parcelas. La negociación implica realmente ponderar todos los aspectos que están dividiendo a las partes para tratar de encontrar a través de ello, de esa identificación de objetivos, lo que pueda permitir que la negociación avance. Evidentemente, toda negociación utiliza estrategias, pero también tácticas. O sea, yo les tengo que contar en esta parte dos experiencias particulares mías, y no me gusta mucho hablar de mi experiencia, pero son dos escenarios totalmente distintos. Yo participé durante 12 años en quizás la negociación internacional más grande que se ha dado en la historia de las Naciones Unidas, que es la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar. Ahí estábamos negociando 156 países, con los intereses más contrastantes del mundo, países sin litoral, países con litoral, países con costa, con plataforma continental, sin plataforma continental, intereses geopolíticos, y sin embargo se utilizaron una serie de estrategias y tácticas que ese aprendizaje que yo tuve durante 12 años, que fui parte de eso y segundo de un gran embajador venezolano, que fue Andrés Aguilar Montes, aprendí muchísimas cosas que lo vine a utilizar en el gobierno de Pérez II, cuando me designaron el testigo internacional en las negociaciones de paz entre la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y el gobierno colombiano. Y se logró avances importantes justamente utilizando estrategias y tácticas. Estrategias y tácticas implican
aplicar a la negociación metodología que permita deslocalizar el proceso y que pueda permitir subdividirlo en muchos escenarios distintos hasta que las partes entren en confianza y puedan proceder a avanzar. Y a título anecdótico, esas negociaciones se llevaron en IDEA, fueron muy abiertas, toda la izquierda habló con la coordinadora, hubo realmente un sistema abierto y en un momento dado, cuando se le dio método, plenarias, informales, subcomisiones, en fin, todos los mecanismos aprendidos dentro del sistema de Naciones Unidas, yo pedí autorización al presidente de la República para hacer una reunión oficiosa fuera de la IDEA, en mis oficinas personales. Bueno, la movilización de discípulos, eso no es impresionante, y ahí estaban Alfonso Cano, estaba Iván Márquez, estaba el actual ministro, el actual negociador de Colombia en La Habana, y extrañamente, para darle un ejemplo de lo que nos puede aplicar a nosotros en el futuro, habían dos intereses distintos que eran cruciales: cómo enfrentar un cese al fuego. Y había dos posiciones. La posición del gobierno colombiano que era por vaguadas, o sea, prácticamente yo cierro la guerrilla, hacemos un cese al fuego, pero dentro de un territorio exilio. Y la posición de la guerrilla, evidentemente, era municipio. O sea, estábamos hablando de dos extremos, nada o todo. Y sin embargo, ¿cuál fue la fórmula salomónica que encontramos? Decimos, bueno, perfecto, vamos a hacer un experimento previo, un cese al fuego parcial en 4 municipios, 2 con la fórmula de la guerrilla y 2 con la fórmula del gobierno colombiano, pero con una condición: uno de esos municipios tiene que ser frontera con Venezuela. Llegaron a un acuerdo, se llegó a un acuerdo. ¿Qué sucedió? Lo que siempre va a suceder en una negociación. Un tercero, el Ejército Popular del Pueblo de Liberación, el EPL, tenía secuestrado a un viejo senador colombiano que se le murió. Ante eso, se rompieron las negociaciones, los grupos extremos en cada lado dijeron no se puede negociar más, y cuando quisieron volver a regresar, ya había habido el golpe de Estado en Venezuela, y cuando el presidente Pérez me dijo, ocúpese de eso, le dije, mire presidente, ya no se puede, ya las condiciones en Venezuela no están dadas, el nivel de exacerbación de los ánimos es tan alto que no se puede seguir aquí, y se fueron para México. Y yo dije una frase en ese momento: esa negociación murió, porque los mexicanos se caracterizan por ser el testigo de piedra. Ellos no tienen el principio de la no intervención en el ADN, y nosotros y no se metían en el drama, que es el drama que tenemos en este momento. El drama que tenemos en este momento es que quien debería estar presidiendo el grupo de los amigos es Colombia, y Santos tiene una gran responsabilidad en su posición ambigua, en búsqueda de su propio interés particular de resolver su tema, y no se da cuenta que el problema es siguiendo en los términos de la negociación requiere preparación y entrenamiento. Uno no va en una forma amateur o aficionada a una negociación. Las partes tienen que asistirse con profesionales. Hoy en día la negociación no es una técnica, es un arte en el cual todo se ha escrito, todo se ha hecho, y las partes que enfrenten este tema tienen que asistirse. Y lo que dije al principio, regresa aquí al final, que es lo más importante: el abordaje de la negociación no puede ser posiciones. Hoy hay posiciones. Yo no acepto condiciones previas, yo negocio sin condiciones. No. Vamos a dejar aparte lo que tú dices y lo que yo digo y lo que yo quisiera, porque eso es objeto de la negociación. La única cosa que es importante es decir, tenemos que sentarnos a negociar, a solucionar la crisis económica, social, humanitaria que nos está llevando por los cachos a ustedes y a nosotros, y evitar a través de la negociación que un fenómeno no previsto, un estallido no deseado, nos lleve por los cachos a ambos, porque si hay un estallido, aquí no hay ganadores, aquí hay perdedores. El primer perdedor somos nosotros todos. Bueno, y por supuesto, ¿qué es lo que implica eso? Implica cooperación. Venimos a la palabra de lo que Maxim dijo de manera tan clara y que lo expresó como un plan, básicamente que es un plan de acción. O sea, porque sin plan de acción, sin saber hacia dónde vamos y cómo vamos a resolver eso, una de las personas que lo ha dicho con más claridad
y él lo ha dicho a través de varios de sus artículos quincenales, es el padre Luis Ugalde. Y él lo ha ido graduando el gobierno y al final la palabra es un gobierno de salvación nacional, y el último artículo es ¿dónde están los líderes? Porque si no hay líderes, no hay solución. Porque el problema es un problema esencialmente de liderazgo en ambas partes, y estamos viendo que quizás del lado nuestro a diferencia de lo que tanta gente, criticadores de oficio, discuten, la verdad que la labor encomiable que ha hecho en la Mesa de Unidad Democrática tiene que ser aplaudida, porque en este momento, con la discrepancia y con el panorama ideológico y político tan diferente, han logrado centrarse en objetivos, y por eso es que estamos viendo que el gobierno recula, toma medidas que son inclusive perjudiciales para ellos, como las que ha tomado últimamente. Bueno, ¿qué es la negociación? Es un mecanismo, simplemente un mecanismo que permite solucionar crisis agudas y en todos los ámbitos. La negociación está en el campo bélico, en el campo político, en el campo empresarial, en el campo de convivencia, en las relaciones de familia, en las relaciones de matrimonio. No hay una actividad humana que en una etapa de su proceso tenga que entrar en negociación. En la parte bélica, que es la que conocemos, las guerras, cualquier guerra, piense que usted en cualquier guerra, en cualquier sitio del mundo, como usted dijo bien al principio, se está en guerra, se está bombardeando Vietnam, se estaban tirando bombas, se estaban matando gente y estaban negociando por detrás. Por ejemplo, el caso de la guerra de Vietnam, el caso de Siria y Líbano, o sea, una guerra cruenta, y sin embargo había proceso de negociación. Pero quizás la más interesante fue la de Israel. La posición era prácticamente imposible de entender cómo se podía negociar cuando Israel decía: yo no puedo aceptar que tenga cañones en mi frontera. O sea, el Sinaí para mí es un peligro real si lo tengo a Egipto al lado. Y Egipto, con razón decía, el Sinaí siempre ha sido parte, desde la época de los faraones, parte de Egipto. ¿Y cómo se resolvió eso? La desmilitarización del Sinaí. Egipto recuperó el Sinaí y hay un acuerdo de desmilitarización, y Israel consiguió su seguridad. Bien. Ahora, más allá de los conflictos bélicos que lo hemos visto hasta la Segunda Guerra Mundial, con Alemania derrotada también hubo negociaciones. O sea, es que no hay un conflicto bélico que no termine en la mesa de negociación. Algunas malas, como la paz de Versalles en 1918, que fue un segundo conflicto, pero hubo una negociación mala porque fue desbalanceada. Ahora, los conflictos internos también se han resuelto a través de este mecanismo. Por ejemplo, la forma como se llegó a la paz en Centroamérica, el proceso de Contadora, el grupo de los amigos, y finalmente lo que llevó a Esquipulas. Ahora, ahí hubo un interés primordial en los principios de Contadora, que fue el gobierno de México. Miguel de la Madrid, que era el presidente de México, se da cuenta que la situación de conflicto en Guatemala, Nicaragua, El Salvador nos afecta directamente. Y viene, por otro lado, un presidente colombiano que tiene un problema muy grave en su territorio y se da cuenta: tengo que cambiar mi posición frente a Centroamérica, que es Belisario Betancourt. Y ahí empieza el proceso. En esa época, entonces ahí se suma a Zambrano Velasco y a Panamá para establecer el núcleo inicial de ese proceso, de un proceso largo de negociación, pero que permitió que países que estaban en guerras cruentas y con una dificultad adicional, que estábamos todavía en época de Guerra Fría y los Estados Unidos no querían apoyar al proceso de Contadora. Sin embargo, los grupos de amigos, los intereses en el conflicto de terceros, hizo que avanzara el proceso, y es lo que está sucediendo con Venezuela hoy en día. Ya estamos viendo claro la posición de Brasil, la posición de Argentina, la posición de UNASUR. UNASUR, vimos una respuesta de las nuevas corrientes políticas que existen en América del Sur, y a San Pedro silenciaron: tú no eres parte de este pueblo. Y hubo una ratificación de parte de ellos. Nuestro mecanismo es a través de la OEA y otras cosas más. Pasemos a la próxima. Ahora, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que prospere una negociación que contribuya a resolver el conflicto?
necesita voluntad y confianza para eso. Eso es insustituible. Si no se logra entre las partes directas, que hay muchos diálogos por debajo de la mesa, alguien tiene que intervenir para dar que alrededor de una mesa como esta las partes se sientan cómodas y confiadas en poder expresar no sus posiciones, pues las posiciones son para la platea, sino cuáles son sus intereses. Que no prevalezca, segunda, que es lo que ha prevalecido hasta ahora, la imposición de alguna de las partes a tratar de solucionar el conflicto, ni el gobierno tratando de imponer su fórmula de mediación vinculada, ni tampoco la oposición a decir yo no me siento si no me acepta estas 5 condiciones, porque esas 5 condiciones hay que determinar cuál es la que vas a determinar, una, porque en el fondo esos son el objeto de la negociación. La negociación es la solución de todos esos problemas que fueron señalados. Y en este momento estamos justamente en lo que le llamamos el enfrentamiento de posiciones. La tercera, para mí, es la más importante en este momento, que es que exista una eficaz, oportuna e imparcial asistencia de terceros. En este momento el mecanismo utilizado fue simplemente un mecanismo para ganar tiempo con personas que están de una u otra manera, son tributarias de los intereses del gobierno, y ya se está hablando seriamente de varias cosas importantes que se han avanzado. Uno, la localización de la negociación. Dos, el carácter paritario, porque si hay los 3, yo no voy a cuestionar, son los 3 de ustedes escogieron eso, pero los 3 míos son otros, y esos 6 van a escoger el 7º, así sea de mundo. O sea, una persona que esté más allá del bien y el mal, y que no tenga, yo pensaba de pronto, ya que estamos tan entre españoles, que de pronto el 7º podría ser Federico Mayor Zaragoza, que fue durante mucho tiempo secretario general de la FAO y no ha tenido posiciones en esta materia. Entonces tendríamos que equilibrar frente a un Zapatero, ponerle a Felipe González, o ponerle, como no sea el diablo, bueno, cualquier claro, no, por eso es que cada parte tiene sus personas que van a hablar en esa materia. Pero ahí la parte fundamental es lo paritario, para que ninguno se sienta en situación de desventaja, y que la decisión, digamos, de esa mediación, vamos a llamarla, cuál es la palabra, esté presidido por alguien, y existen personajes de ese tipo en la comunidad internacional. El Vaticano pudiera ser, pero no sé si, depende de lo que digan los cubanos, que las partes involucradas internalicen que la prolongación de la crisis afecta a todos. Esto es un punto importante. El gobierno cree que el tiempo lo favorece, y la oposición cree que esto tiene que ser ya. Entre esas dos posiciones, ¿alguien te ha preguntado qué piensa la sociedad? ¿Está dispuesta a esperar hasta noviembre, diciembre, enero? Están las condiciones dadas para eso. Y si no estamos de acuerdo, no nos damos cuenta ambos que si eso estalla, no solamente va a perder el gobierno, sino va a perder la oposición también, porque no se sabe en río revuelto de quién es la ganancia. Bueno, el quinto, ya lo dijimos antes, que la negociación tiene que abordarse como un proceso sistémico. Si la negociación no se ve como un conjunto de normas, de principios, de metodología, y que tienen objetivos reales para solucionar problemas reales, es difícil que avance. Y esta es la más importante, que la negociación se lleve a cabo concentrarse en lo que realmente interesa, porque ambas partes, más allá de sus posiciones, tienen interés. Yo tengo el interés, si soy gobierno, de cómo quedo yo después de esto. Yo tengo interés como gobierno, como oposición, de que me liberen a mi preso político. Entonces, esos intereses es lo que hay que poner sobre la mesa y decir, bueno, vamos a encontrar una solución. Cuando hubo aquí las mesas de diálogo anteriores, que creo que estaba José Reviñán y están otra gente más, vino Václav Havel y Les Valese. Y el comentario que le hicieron a los de la negociación de la parte de la coordinadora, se le llama coordinadora democrática por semana, la mesa de negociación le dijo, mire, en los países nuestros, ustedes tienen que saber que en un proceso de transición, ustedes tienen que tragar feo, y mucho bicho
se va a colar por ese sedazo. Y no hacerlo y no entenderlo es justamente condenar a que no se avance, porque siempre habrá tiempo para que la justicia en el tiempo prevalezca. En los países del este funcionó bien, menos en uno. Y uno que yo lo he sacado y espero que no sea lo que va a ocurrir en Venezuela, y quiero decirlo, no lo espero ni lo deseo. Mientras todos los países del este encontraron sus mecanismos, su salida, su fórmula fue distinta en la República, en Checoslovaquia, que se llamaba en esa época, fue distinta en Alemania, que fue casi por accidente, en fin, fue distinta en Hungría, un personaje decidió tomar el camino que están tomando hoy aquí. Se llamaba Nicolás Ceausescu. Sí, rumano. Y Nicolás Ceausescu pensó que a pesar de que la efervescencia venía grande, que el ejemplo estaba a la vista de todo, decidió utilizar el apoyo de la seguridad y la represión para mantenerse en el poder. ¿Y cómo terminó Ceausescu? Fusilado él junto con su mujer en la Plaza Mayor de Bucarest. Eso ya lo acabamos de decir. El tiempo es un factor crítico y eso lo acabamos de decir. Y eso hay que internalizarlo. El tiempo no juega a favor de nadie. El tiempo se está complicando de manera exponencial. Y esto es lo que no sabemos. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Impedir el estallido. En las circunstancias actuales, escapar de un inevitable estallido social pasa por una fuerte presión internacional. Si no hay una presión internacional fuerte, el gobierno va a seguir pensando que va a venir el milagro, que va a solucionar, que la represión es suficiente para intimar, que la gente está ocupando de la sobrevivencia haciendo la cola, y solamente una presión que les lleve tan duro que los tenga que forzar a sentarse en una mesa de negociación. Y tiene que ser a través de una mediación equilibrada y satisfactoria que tome en cuenta las necesidades e intereses de todas las partes involucradas en el conflicto. Porque no puede ser que tome en cuenta solamente las peticiones, por más loables, lógicas y plausibles que sean las de la oposición, sino que hay que entender que la otra parte también tiene, también juega. O sea, esto no es un juego a ustedes. Que pueda definir con carácter previo, y esto es importantísimo, quiénes serán los actores en el proceso. O sea, la definición de los actores en el proceso es fundamental. Una mesa de negociación tiene que estar basada con gente que representa claramente los intereses de ambas partes, pero que tengan la capacidad y la posibilidad de comunicar entre sí. Porque si eso existe para simplemente transformarlo como otro escenario político, no llegamos a ninguna parte. Segundo, ¿cuáles son los términos, condiciones, normas y principios que se le dan de margen? O sea, ¿cuáles son las reglas del juego? Las reglas del juego es la regla del juego de la negociación, tanto en lapso, en tiempo, en objetivo. Y la tercera, que es que no puede ser una negociación eterna. Las negociaciones tienen que tener plazo, tienen que lograr resultados parciales y se van sumando los resultados. No se puede pensar que de una negociación va a venir un resultado definitivo de una sola vez. Pero, y el punto más importante, ¿dónde? El lugar es esencial, porque para que una negociación prospere, tiene que estar lejos de los sitios donde las partes pueden ejercer presión. Tiene que haber un sitio aceptable en el que ambos se consideren que, bueno, no es perfecto, pero por lo menos ahí en ese terreno podemos hablar, porque ni tú me vas a... Bueno, yo me acuerdo, yo fui parte de mi carrera de negociador en diferentes campos. Yo era el jefe de la parte técnica de las conversaciones de Roma entre Colombia y Venezuela. ¿Y dónde eran? En Roma, en el hotel, en la Vía Veneto. Y ahí podíamos hablar, pues no hubiéramos podido hablar en ningún otro sitio. Estábamos bajo la aura de esa ciudad eterna y avanzamos. Y se avanzó. Lo que pasa es que el proceso llegó a un proceso como todas las cosas son, y todavía no se resuelven. Simplemente se concretó. Ahora, ¿quiénes pueden ejercer esta labor esencial y cuáles son sus cualidades intrínsecas? Bueno, ya estamos viendo, ya se ha puesto sobre el tapete que la OEA tiene que participar, que el Vaticano tiene que participar. Y yo me imagino que el tercero puede ser cualquiera de los expresidentes que han manifestado su solidaridad con Venezuela.
con Venezuela, como también puede ser las Naciones Unidas. O sea, es una cuestión de determinar, pero yo diría que más bien el tercero debería ser un presidente que pudiera ser, puede ser Lago, puede ser Arias, puede ser, o sea, hay tantos que antes, puede ser Pastrana, puede ser cualquiera de los que están dispuestos a participar en eso. Y yo dejaría para el rol de las Naciones Unidas el séptimo cuestión, porque en las Naciones Unidas tú puedes encontrar efectivamente quien pueda tener el peso o un ex secretario general o cualquier personaje que tenga un poder moral suficiente para darle seguridad a ambas partes de que no es parte de un juego. O sea, es lo importante para concluir que ese urgente proceso de negociación, las partes deben estar dispuestas, y eso es importantísimo, a darse y a realizar mutuas concesiones para poder llegar a acuerdos satisfactorios. Lo demanda el país y la sociedad lo exige. Gracias.